Bienvenidos a la tercera y última temporada de esta gran serie original de Netflix llamada Dark, la historia que te muestra que un simple origen provocado por un sentimiento de culpabilidad puede ocasionar una gran catástrofe que se desglosan en otras catástrofes aún más grandes, las cuales se forman en un ciclo infinito. En esta ocasión hablaremos de esta trama y su final explicado. Sin embargo, lo haré de una manera un poco más diferente a como comúnmente lo hago, para tener una comprensión aún más accesible, destacando primero un resumen superficial del ciclo que hemos observado en orden cronológico y posteriormente los detalles que hemos visto al terminar la serie. En pantalla les dejaré los minutos exactos de las secciones de las que hablaré durante el video. Además, no creo que haga falta remarcar que habrá spoilers en todo este trayecto, sin embargo, aún así lo destaco. Siendo eso, yo soy Nano y comencemos con el video. Primero haremos un resumen del tercer ciclo por periodos, destacando aquellos puntos importantes en cada uno de ellos. La fecha de inicio hasta 1888. Antes se creía que el creador de Sic Mundus Creatus Est era Adán porque él era la mente controladora de las piezas, y quizás hasta cierto punto esto sea verdad, porque Adán fue el que le dio vida al grupo, al esforzarse en descubrir cómo viajar en el tiempo y también en poner un objetivo en común, que era descubrir el origen de todo y del nudo en sí para destruirlo. Y en cuanto a esto se debía cumplir el ciclo que lo engendraría a él como tal, lo que acarrearía esta meta. Sin embargo, la serie en esta ocasión nos mostró que esto no es cierto, que Adán no es el creador de la secta, sino que fue un señor que desde mi perspectiva nació desde el ideal del verdadero origen. Este señor que vamos a llamar Tannhaus Padre mantenía el pensar de que podría burlar el espacio y el tiempo, y con ellos la muerte, puesto que esta persona perdió a un ser querido en algún punto en el tiempo, y si podía regresar en él, a lo mejor podría evitar esto, así como otras catástrofes. Tannhaus Padre le pasó este ideal a Tannhaus Hijo, que fue el anciano que vimos en 1888, el cual ya mantenía la estructura de la base de Sic Mundus, pero esto fue porque tanto él como su padre lo construyeron con el fundamento de que el paraíso es aquel en el que se tiene poder sobre el tiempo, aunque esto les pareció una meta casi imposible hasta que llegó cierto grupo al siguiente periodo, 1888 hasta 1921. Los que serían los futuros fundadores de Sic Mundus llegaron a 1888 luego de escapar del apocalipsis del 2020, y con esto la esperanza de Tannhaus Hijo renació de sus cenizas. No obstante, este grupo no constaba con el gran problema de que la máquina del tiempo con la que ellos viajaron se quedaría sin combustible nuclear, y conseguirlo durante esta época es bastante complicado. Así que su segunda y única opción se basaba en crear aquella máquina o partícula de Dios que Jonas vio en 1921, por tanto que él quisiera evitarlo en primera instancia, y aunque no sabían por dónde comenzar, de pronto llega este sospechoso rayo de luz en forma de una Marta alterna que les dice que les ayudará a crear esta partícula. Pero realmente ella solo era un peón de Adán en ese momento, cuyo objetivo, además de darle un poco de combustible nuclear con la que crearían la partícula de Dios a su debido tiempo, era sembrarle la duda a Jonas adulto de que existía otro mundo en el que él ya había ido, pero que por alguna extraña razón él no recordaba, y a partir de eso él formaría la sospecha de cuál era el supuesto origen de todo, y crearía el ideal de Adán de que el paraíso es aquel en el que solo hay oscuridad, en donde no hay dolor ni sufrimiento, es decir, es aquel en el que ellos no existen. Y con esta nueva meta en su mente, Jonas adulto se esforzaría en convertirse en aquello que juró destruir, porque solamente ve ese camino para acabar con todo. Por otro lado, otros sucesos importantes durante este periodo se basan en que, en primer lugar, el personaje sin nombre mataría a Tannhaus Hijo para conservar la privacidad de los viajes en el tiempo, ya que lo quería exponer ante la prensa. Y con este acto descubrimos que él es el dueño original del reloj de Charlotte, que al parecer era para su hija aunque no de la Charlotte que conocemos, si es que seguimos el hilo de la historia del origen. En segundo lugar, Bartosz conoció en un ataque de desolación a la chica del futuro llamada Silja, quien luego se conoce es la hija de Hannah e Egon, y posteriormente con el tiempo ellos tienen un amorío y se descubre que son los padres de Agnes y Noah, muriendo Silja en su último parto, y sin embargo con esto ellos siguen sin ser el origen. En tercer lugar, Hannah llega a la base de Sic Mundus con su máquina del tiempo por indicaciones de Claudia, pero viene acompañada de su hija Silja, evidentemente versión niña. El Jonas adulto convertido en Adán reconoce que necesita a Silja para enviarla al futuro y allí crezca en el mundo posapocalíptico.
Pero Hana no dejará que esto pase, así que la única medida a tomar que tiene es matar a su propia madre, viendo que a este punto Adán hará lo que sea para destruir el origen. Y en cuarto lugar también vemos la transición física de Jonas hacia Adán, mostrando que su aspecto es tanto por crear la partícula de Dios como por viajar en el tiempo y tratar de ver cómo todo está conectado. 1921 hasta 1954. En este periodo realmente no vimos nada importante que ya no hayamos visto en las anteriores 2 temporadas, y solamente se confirman algunas cosas para así conectar con los anteriores sucesos, como cuando Noah llegó del mundo postapocalíptico para retar a Adán porque se llevó a Charlotte, pero al final se convirtió en el sacerdote del pueblo, o cuando ya sabemos que Noah joven efectivamente sí mató a su padre Bartos, o que en algún punto de este periodo Agnes conoció al hijo de Adán y Eva y procrearon a Tronte, así como lo dejaron en un orfanato porque de seguro ambos tuvieron que hacer sus cosas en sus respectivos ciclos. 1954 hasta 1987. Al menos 3 sucesos importantes destacaron durante estas fechas. El primero fue la evolución de la personalidad de Tronte, en cuanto a cómo es él y cuál es su posición sentimental y en la forma en la que sus padres lo abandonaron la mayor parte del tiempo, porque al parecer Agnes también lo abandonó cuando lo dejó en Vinden. Además, se nos confirma finalmente que su padre es el personaje en sus múltiples edades, que cabe la casualidad es el hijo de Adán y Eva, es decir, y para darle un nombre en el video, un Caín. A la vez se nos aclara que el trato de ellos dos no fue el mejor, o al menos Tronte tiene un ideal sobre él muy lleno de odio sin siquiera conocerlo, al no querer saber absolutamente nada de Caín. Por otro lado, admiramos de manera superficial la relación de Tronte y Claudia, y que los hombres Nielsen tienen una mala fama de querer estar con cada mujer que llega o nace en Vinden. Y con esto me refiero a que Tronte después se va con Jana, y al final ya sabemos con quién queda. Sin embargo, Claudia tampoco es tan santa, ya que se ve que Bernd Doppler le pagaba a ella para que estuviera con Helge, aunque nunca se sabe qué significa realmente eso. Sin embargo, en el final de la temporada se comparte un dato perturbador que no sé cómo tomar en cuanto a Claudia y los Doppler. En fin, la segunda cosa son Egon, Hana y Helena joven. Las 2 primeras personas tuvieron un amorío a partir de un corazón roto, en donde Egon reconocía que su esposa Doris le era infiel con Agnes, y en donde Hana aparentemente aceptó que no estaba destinada a estar con Ulrich, y lo único que quería era hacerlo sufrir. Su relación nació y evolucionó de un engaño, hasta que llegó la gran explosión de que Hana estaba embarazada de Egon, y evidentemente en este tiempo un engaño de esa magnitud se consideraba demasiado grave ante los ojos de la sociedad, e Egon le tenía tanto miedo a eso como el de revelarle a su esposa Doris el hecho de que no solo le fue infiel, sino que también tendría una hija. Entonces recurrió al acto más evidente ante el miedo, que fue el decirle a Hana que lo abortara, y ella lo aceptó en un principio pero con mucha duda. No obstante, cuando estaba en la sala de espera a punto de cometer el acto, conoció a Helena Alberts, la que luego sería la madre de Katarina, y de alguna forma y sin querer, ella provocó que Hana reflexionara en cuanto a lo que estaba haciendo, y finalmente decidió tener a la hija, pero en un lugar en donde no estuviera Egon, o en esta ocasión, en una época, aunque nunca se aclara en cuál, en donde crecería junto a su hija hasta que a cierta edad se encontrara con Claudia y viajará hacia el Jonas adulto convertido en Adán, y pasa lo que ya mencioné. Un dato interesante aquí es que Egon le regala la medalla de San Cristóbal a Hana, y ella luego se lo regala a Helena como algún acto lejano de agradecimiento, y ella se lo queda, algo que sería importante para el siguiente periodo. El tercer hecho importante se basa en el relojero Tannhaus y Charlotte, pero en el mundo de Adán. Esto lo hablaré un poco más adelante junto con el final explicado, pero es fundamental destacar que Charlotte llegó a manos del relojero por la misma Charlotte y Elizabeth, ya en sus formas adultas. Supongo que este hecho se basa en que, además de que Charlotte debía nacer en esta época, Elizabeth y Noah necesitaban pasar por la pérdida de su hija para que ambos pudieran madurar a su forma y en su tiempo. 1987 hasta el 2019. Este es otro periodo en el que no suceden cosas tan destacables para la trama del tercer ciclo. Sin embargo, aún así, vamos a hacer un énfasis al tocar el punto de la verdad detrás de la leyenda del lago de Vinden. Y es que en este caso, la protagonista de este periodo fue Katarina, quien tenía como objetivo rescatar a Ulrich y a Mikkel a toda costa.
Sin embargo, había un gran problema con esto, el cual constaba de que, por un lado, Mikkel estaba a las afueras de Bindem por lo sucedido de que casi fue secuestrado por su propio padre, y por el otro lado, Ulrich estaba en el manicomio o en la casa para ancianos por esta misma razón y también por sus actos en el pasado. Evidentemente, para que Katarina descubriera esto, pasó un tiempo considerable en el cual esperaba a Mikkel en la casa vacía de los Campbell. Pero cuando lo hizo, cuando por fin supo cuál era la posición de sus objetivos durante esta época, le prometió a Ulrich que lo sacaría de allí. Una escena muy bonita y tóxica desde cierto punto de vista, pero bonita a fin de cuentas. Y a ver, aquí Katarina no tuvo el mejor plan para sacarlo de allí, pero debemos considerar que su situación no era la mejor. Este plan se basaba en seguir a su madre Helena por su sendero habitual, con el fin de amenazarla y quitarle su tarjeta de acceso. Pero las cosas no salieron bien, porque la voluntad de fuego entre las dos se hereda, aunque considero que Katarina sí se hubiera podido salvar si no fuera por un detalle, y es que le dijo madre a Helena. Y con esto no se debe considerar que a Helena le entró la fuerza de Satán porque de verdad consideró la posibilidad de que Katarina fuera esa hija adolescente que ella tenía en esa época, sino que pensó que esta Katarina adulta era producto de un demonio por abortar a su hija en 1954, que es cuando se encontró con Hannah. Entonces, cada persona reacciona al miedo de una manera distinta, y en esta ocasión, Helena decidió matar a este supuesto demonio y hundirla en el lago de Bindem. Además, aquella medalla de San Cristóbal que le había dado Hannah a Helena en 1954 es arrancada de su cuello por Katarina entre la pelea, originando así la leyenda de la mujer ahogada en el lago de Bindem. 2019 hasta el 2054, más específicamente a partir del 2020 después del apocalipsis. Aquí es cuando la cosa se complica. Y es que según nos da a entender la serie, cuando sucedió el apocalipsis, el tiempo se detuvo por un instante, y cuando el tiempo se detiene, en el infinito de todo se crea un desvío, en donde pueden haber dos o más realidades superpuestas en este instante. En una realidad, la Marta alterna aparece ante Jonas para llevarlo a su mundo a través de órdenes de Adán. En la segunda realidad, esto no sucede porque el Bartos alterno le cuenta a ella que Adán le ha estado utilizando. Esto lo explicaré en un momento, pero solo para darle paso a sucesos importantes en este periodo aparte de este, como lo es la muerte de Peter Doppler y la evolución de la relación de Charlotte y Noah jóvenes, en el que tuvieron a Charlotte y luego sería robada por la misma Charlotte y Elizabeth ya adultas provenientes del 2054, siendo evidentemente órdenes de Adán. También tenemos el proceso durante el cual Noah, Jonas en la realidad sin Marta y Claudia hacen todo lo posible por crear el portal, o al menos por parte de los dos primeros, ya que Claudia sabía mucho más de lo que se notaba a simple vista por mantener el diario de Caín en sus manos. Eso y por la motivación de descubrir cómo de verdad estaba conectado todo, otra vez impulsada por el sentimiento de un pariente muerto. En esta ocasión, Regina, quien fue asesinada a manos de Tronte adulto, siendo influenciado por las órdenes de Claudia anciana, ya que ella reconocía que su inspiración final fue este suceso. En fin, un bucle que ella misma está consciente que crea. Por otro lado, en el 2054 tenemos a la mente maestra de todo, pero ese es el siguiente punto. Pasamos a las dos realidades superpuestas. Como destaqué anteriormente, al formarse el apocalipsis, el tiempo se detuvo y se crearon principalmente dos realidades. La primera es aquella en la que en algún momento del tiempo, Marta alterna experimentada se encuentra con Adán a través de que Magnus y Francisca se la llevan, para que éste le explique el origen de todo, el cual no le quiere dar Eva. Adán le promete decírselo si ella cumple con un par de secuencias en este nudo, el cual tiene que ver con llevarse a Jonas a su mundo y posteriormente irse a 1888 en donde le daría el combustible a Jonas adulto. Luego volvería hacia donde estaba Adán a 1954 y él le diría que el origen de todo estaba entre los lazos de los dos mundos, es decir, en el hijo de Jonas y Marta, o de Adán y Eva, el cual engendraron en el mundo de Eva en una situación en la que, después de que Jonas joven se quedara en el mundo de Eva y sin darle a Marta ninguna pista, él conocería a Marta primeriza y la guiaría por el paso de lo que significa el tiempo a través de las palabras de Eva. Y después de una situación de locura por descubrir gran parte de las cosas a través de varias mentiras, ellos tienen una secuencia amorosa y tendrían a este hijo, que luego se descubre es el personaje en sus múltiples edades. Ahora bien, cuando Jonas cumple su objetivo de engendrarlo en el mundo de Eva, la Marta de la realidad alterna y no del mundo alterno lo mata. Un desastre, pero digamos que en una escena aparecen tres Martas en sus formas anciana, adulta y joven, y otra Marta joven de la segunda realidad.
En fin, esta primera realidad acaba cuando Adán le cuenta el supuesto origen a Marta, y luego la encierra y finalmente la mata con la partícula de Dios porque cree que así acabará con todo, con la destrucción de la unión de los dos mundos, es decir, Caín. Pero estaba equivocado, y una persona se lo hace saber. La segunda realidad se basa en que Eva le cuenta a Bartos joven del mundo alterno todo lo que sucede, incluso que Adán está engañando a Marta alterna. Con esto, él la rescata y le cuenta que Adán quiere matarla con el fin de destruir el origen. Luego la lleva hacia Eva y ella la convence de que su origen debe existir, que el hijo de Adán y Eva debe nacer para que todo se siga manteniendo tal cual, y debe iniciar matando a Jonas joven de la primera realidad, y en efecto lo hace. Algo un poco más complicado, pero a fin de cuentas más resumido. Esta segunda realidad, por cierto, debió terminar cuando Adán se dio cuenta de que no podía destruir el origen, y en un ataque de rabia mataría a Eva, lo que motivaría a Marta joven en convertirse en su versión anciana. Y podemos verlo así para tener una comprensión mejor de las realidades. En la primera se nos muestran los objetivos de Adán para con el origen, y en la segunda realidad se nos muestran los de Eva. Siempre se creyó que esto era una lucha entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal, pero la realidad era mucho más simple que esa, porque esta era la lucha entre la destrucción y la preservación, en donde Adán solo quería destruir los dos mundos para que se creara su paraíso lleno de oscuridad absoluta, en el que nadie existía, y en donde Eva quería preservar todo para que su hijo pudiera nacer, por tan malo que sea, porque ella consideraba que de alguna forma extraña su hijo era el paraíso, una connotación bastante interesante así como perturbadora. Final explicado o conclusión. Dark es una serie bastante complicada cuando la explicas desde el inicio, pero en mi opinión, si la explicas desde el fin hasta el principio de todo, tiene una simplicidad tan curiosa como lo es que la historia nació ni siquiera de una persona, sino de un sentimiento de culpabilidad o tristeza el cual fue descubierto por otra persona que sentía lo mismo. En esta ocasión, Claudia del mundo de Adán, quien fue impulsada por la muerte de Regina para descubrir el verdadero origen de todo, sin influenciarse por lo que dice Adán o Eva. Ella empieza a investigar por su cuenta, viendo los mismos actos una y otra vez para descubrir cuál fue el error, o cuál es el verdadero inicio del nudo, para que así Regina pueda vivir. Y en cuanto lo hace, usa a su favor las realidades superpuestas para hacer un verdadero primer cambio en el ciclo infinito en el mundo de Adán y Eva, en el cual le cuenta a Adán que Jonas y Marta deben de tener el inicio, pero en el mundo de origen, porque tal como en el tiempo que existe un pasado, un presente y un futuro, en el espacio también existe una triqueta, siendo el mundo de Adán, el mundo de Eva y el mundo sin Adán y Eva. Este tercer mundo es el origen, y su nombre es dado porque un señor ya conocido, pero no el mismo, de apellido Tannhaus, perdió a su hijo, a su nuera y a su nieta en un accidente de tránsito. Esta historia ya había sido escuchada en el mundo de Adán, en el cual el relojero se lo cuenta a nuestra Charlotte, un acto que muestra el reflejo de este mundo origen con los otros dos. Siguiendo esto, Tannhaus en el mundo de origen trata de crear una máquina del tiempo para salvarlos, pero le sale mal y provoca la extinción de su mundo, pero a la vez la creación del mundo de Adán y Eva, así como el del nudo infinito. Y ese es el verdadero origen de todo, un simple corazón roto y una motivación de querer recuperar aquello que se perdió. Y entonces, cuando Jonas y Marta resuelven esto, cuando por primera vez se cumple el objetivo de un Tannhaus en cualquier época o universo, de usar el poder del tiempo para regresar de la muerte a alguien, se descubre que el verdadero paraíso no es aquel en donde hay ni luz ni oscuridad, sino que es ese mundo de origen, en donde los pecados de las familias principales se perdonan porque nunca existieron más allá del mundo de Adán y Eva, que pudo ser tan solo una ilusión o una realidad, como lo que pasó con el experimento del gato Schrödinger. Al final, por cierto, cuando solo quedó el mundo de origen, las 4 familias se redujeron a aquellas que no estaban ligadas al nudo, y aún así, personas como Hannah tienen pequeños fragmentos confusos o visiones de lo sucedido, y por eso decide nombrar a su hijo Jonas, aunque eso no significa que sea el mismo. También se descubre que el padre de Regina es Bernd Doppler, algo bastante perturbador tomando en cuenta de que Claudia y él se llevan bastantes años. Aunque esos son pequeños detalles que va dejando la serie para que los espectadores resuelvan aún después de su culminación. Pero en fin, espero que te haya gustado el video.
Si es así, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más contenido similar. Además de un pulgar arriba si fue de tu agrado. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales y comentar qué es lo que más te gustó de esta historia, o si realmente lo hizo. Siendo eso, me despido y nos vemos en algún otro video.